Titulares de prensa, jueves 25 de junio del 2020 por el canal Venezuela. Libre Celo. Estados Unidos acusó el jueves al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y al gobierno cubano de participar en la trata de personas, según un informe presentado por el Departamento de Estado. Este informe, publicado anualmente, califica a los países en 3 categorías, siendo la tercera la más baja de acuerdo al trabajo que hacen los gobiernos por luchar contra la trata de personas. Los países en esta categoría solo pueden recibir ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos. Además de Cuba, Nicaragua y Venezuela, son los otros 2 países de la región que recibieron la calificación más baja. Sobre Venezuela, el informe afirma que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro colaboran con grupos armados ilegales, como las disidencias de la FARC y el ELN, para reclutar menores como combatientes, informantes y esclavos sexuales. Y para Cuba, es en referencia al uso de médicos cubanos para ganar dinero. La justicia británica estudia entregar oro venezolano a la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, nombrado por el presidente Juan Guaidó. Las audiencias sobre el caso de Venezuela deben terminar este jueves, pero se desconoce la fecha que el Tribunal Comercial de la Alta Corte de Londres anunciará su decisión. El Reino Unido había reconocido a Juan Guaidó como presidente constitucional interino en febrero de 2019, por lo cual no puede poner en duda sus actos de autoridad soberana. El régimen reportó el día de ayer, 24 de junio, 4.365 casos positivos y 38 fallecidos por COVID-19. La mayoría son hombres, pero en realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos por COVID hay en Venezuela. Y esto es debido a la falta de transparencia del régimen, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de despistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como agua, electricidad, la escasez de combustible, hiperinflación, persecución a las instituciones, medios de comunicación y personal médico sanitario hacen de Venezuela un área vulnerable para el COVID-19, y cabe destacar que desde el 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico, y para la actual pandemia los datos se suministran de forma verbal y controlada por el régimen chavista. Médicos Unidos de Venezuela informó hace 22 horas a través de su cuenta en la red social de Twitter, @MédicosUnidosVZLA, el fallecimiento del Dr. Manuel Romero, ginecobstetra, por COVID-19. Agregaron que con este fallecimiento ya son 4 médicos y una enfermera que han muerto por COVID-19, además de encontrarse 3 personas en unidad de cuidados intensivos en estado crítico. El personal del hospital de Maracaibo no atiende casos de COVID-19 por miedo a contagiarse, pues no cuenta con los equipos que se necesitan de bioseguridad. Los trabajadores exigen a las autoridades el suministro de batas, tapabocas, guantes y otros insumos apropiados. El informante agregó que los equipos que les llegan no son los especiales para atender a los pacientes con coronavirus. Ya en el Zulia han muerto pacientes con síntomas de COVID-19, pero en sus actas de defunción solo describen neumonía o enfermedades respiratorias, aseguraron 2 trabajadores del sector salud. Luego de una audiencia en el Tribunal Militar, liberaron a la doctora Eva Leal. Leal fue agredida por una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Lara. A la doctora le ordenaron una medida de presentación cada vez que el juez lo requiera. Falleció Clarisa Zanoja, la primera mujer comisario del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, reconocida por ser pionera en la defensa de los derechos humanos. Fundó la División de Menores de la institución, que hoy en día se conoce como Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, resultó ser la mujer más torturada por la Seguridad Nacional, siendo la persona que estuvo más tiempo presa en esa época. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, exhortó al gobierno colombiano a extender el decreto que impide el desalojo de migrantes hasta que culmine el estado de emergencia por el coronavirus. El 60% de venezolanos en Colombia no tiene ingresos para vivir y exhortamos al gobierno colombiano a extender hasta que culmine el estado de emergencia el decreto que prohíbe el desalojo de migrantes venezolanos, escribió el parlamentario en su cuenta de red social de Twitter. Alrededor de 626 organizaciones se han sumado a la coalición anticorrupción y proponen 12 acciones para resolver este problema nacional: el control de cambios, el control de precios, el desmantelamiento del sistema de control, sanciones y justicia que nos lleva a la impunidad actual son los principales incentivos de la corrupción en Venezuela. Se recomiendan una serie de reformas legales claves para combatir efectivamente la corrupción en el país: delación premiada, tipificación y sanción del nepotismo, extinción del dominio, gobierno abierto, acceso a la información y rendición de cuentas, entre otras. Monitor social. En el estado Miranda reportaron un punto de control en el kilómetro 11 de la carretera panamericana en dirección a Caracas. En el estado Bolívar, Ciudad Bolívar, se registró protesta por falta de gas en la avenida Perimetral. En el estado Falcón, en Los Taques, los ciudadanos trancaron la intercomunal Ali Primera en protestas por faltas de agua. Y en Caracas, a las 4, en San Martín, estaba sin servicio eléctrico.
Economía. El economista Jesús Cacique estima que Venezuela cerrará el 2020 con 15.000% de inflación, una caída del Producto Interno Bruto del 30% y una pérdida del poder adquisitivo en dólares del 96%. El Producto Interno Bruto de Venezuela en el 2012 era de 325.000 millones de dólares y hoy es de 62.000 millones. Estamos a nivel del África y Haití. De igual forma indicó que entre 2004 y 2008 y 2011 al 2014 se logró recaudar por exportación petrolera 630.000 millones de dólares, pero no se tiene conocimiento en qué fue invertido. Cacique puntualizó que desde el 2002 comenzaron los desequilibrios macroeconómicos con control de cambio y de precios que generó la fuga de capitales, corrupción y caída de reservas internacionales. Venezuela lleva ya 30 meses de hiperinflación y dentro de poco superará a Ucrania, que atravesó 35 meses de hiperinflación, comentó Cacique. Ezio Giolini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, alertó que casi el 80% de las empresas no puede cubrir con el pago de nómina correspondiente al mes de julio. Tras la pandemia, Angelini puntualizó que las empresas y comercios no tienen flujo de caja y se encuentran entre la espada y la pared. La tasa de divisa estadounidense subió 0,23% y se ubicó en 208.522,27 bolívares soberanos, mientras que el oficial se mantuvo en 201.961,40 bolívares soberanos. Internacionales. Reporte coronavirus. Casos globales en 9.506.788, recuperados globales 4.604.130, muertes globales 484.404. Los Estados Unidos lideran los fallecimientos con 122.370, seguido de Brasil con 53.830. La Organización Mundial de la Salud calculó este jueves que en un año podría estar disponible una vacuna contra el coronavirus. La estimación es que podríamos tener una vacuna en plazo de un año. Si se acelera un poco, podría ser un poco antes, incluso un par de meses. Así lo afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, pidió el jueves a Rusia y a China que brinden más ayuda humanitaria a su aliado en Caracas en la lucha de la nación suramericana en contra del COVID-19. Colombia cierra temporalmente el Ministerio del Interior de Colombia luego de que el viceministro Daniel Palacios diera positivo para COVID-19. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa y si es urgente salir, ponerte un tapaboca y aplicar la distancia social. Lávate las manos con agua y jabón, con alcohol mayor al 60% o gel de alcohol. No te toques la cara para evitar llevar virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salir si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Limpia tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Si lo escuchas por Venezuela.libre, nuestro rumor es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.